Hola, hola. Saludos a quienes estén conectando a mi página en esta hora. Bienvenidos a todos y bueno, es un gusto poder estar con ustedes nuevamente para compartir un mensaje más de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de lo que ya eh, anuncié en Facebook, el Dios del Antiguo Testamento versus Dios del Nuevo Testamento. Creo que es necesario poder conocer bien el carácter de Dios, porque a veces por ignorancia podemos llegar a tener un concepto equivocado, especialmente de la forma de proceder del Dios del Antiguo Testamento. Es donde muchos quedan un poco perplejos al no entender por qué vemos en el Antiguo Testamento a un Dios guerrero, un Dios que manda a matar, incluso a mujeres y niños. ¿Por qué esas acciones de un Dios que es amor, como dice la Biblia? Y Primera de Juan 4:8 lo dice, Dios es amor. ¿Y por qué en el Nuevo vemos una actitud diferente de parte de Dios, reflejada a través de Jesús? Um, Precisamente una de las razones por las que Jesús vino a esta tierra fue para vindicar el carácter de Dios, es decir, para dejarlo bien parado a Dios. Eso es lo que Jesús hizo, al mostrar a la humanidad de que Dios no es severo, ni cruel, ni vengativo, como se lo presenta en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento. Así que hoy vamos a analizar este tema y vamos a pedir, por supuesto, que Dios nos acompañe a través de una oración. Querido Padre, te damos gracias por darnos la bendición de hacer un alto en nuestras actividades para poder estudiar algo más de tu palabra. Rogamos que, como siempre, tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, que Él impresione nuestras mentes al estudiar tu palabra para que ella pueda enseñarnos lo que queremos aprender en esta ocasión. Bendice a cada uno de los presentes, a sus seres amados, y especialmente rogamos por si hay algún motivo especial eh, que, eh, por el cual necesitamos en esta hora, Señor, poner en tus manos algún pedido que haya en el corazón de cada uno de los que están aquí, que tú lo atiendas ese pedido conforme a tu voluntad. Gracias por estar con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a saludar a quienes ya se conectaron. Patricio, bienvenido, mi querido amigo, qué bueno que estás aquí. William, también, bienvenido, William. Ah, bueno, espero que estén eh, con la mente dispuesta y el corazón también a estudiar juntos este apasionante tema. Bienvenida Nancy desde Santiago del Estero. Ya ella allí dice que oremos por los infectados por este virus mortal. Al final, entonces, ya saben, espero que vayan dejando saber sus pedidos para que podamos presentarlos a Dios antes de despedirnos. Por lo tanto, no se olviden de ese detalle. Bueno, un Dios mal comprendido es el título que eh, podríamos usar también para presentar este tema. Um, yo recuerdo hace unos años visitando a un amigo. Eh, Él había andado por los caminos cristianos mucho tiempo, pero por algunas razones terminó apartándose. Y cuando estuve con él le pregunté cuál era la razón. Él me presentó algunas razones y al final me dijo, por otro lado, me dice Rubén, yo no puedo aceptar que Dios tenga que castigar y destruir a los que no quieren seguirlo.
Y entonces me planteó esos incidentes que hay en el Antiguo Testamento donde Dios procede de una manera que no podemos comprender, eh, mandando a matar y destruir. Ah, le di una explicación breve. Él continuaba insistiendo de que no era justo y pues yo le dije, bueno, aquí hay un dilema. O Dios tiene razón en su manera de proceder o tú tienes razón. Uno de los dos eh, está en lo cierto. Uno de los dos eh, dice la verdad, o bien uno de los dos está equivocado. Y le digo, ¿qué piensas? Y claro, él no podía llegar a pensar de que, o decir, de que no, yo estoy en lo cierto, Dios está equivocado. Porque eso sería rebajar a Dios a la altura de la naturaleza humana, y eso sería una blasfemia, ¿no? Y entonces él prefirió no tocar más el tema y dijo, no, no, yo entiendo, dejémoslo ahí. Pero lo cierto es que tenía esa duda y claro, no podemos discutirle a Dios porque Él tiene una explicación y la vamos a encontrar hoy en la Biblia. ¿Por qué razón ocurrían esas cosas en el Antiguo Testamento? De paso, en el Nuevo, ustedes van a ver que Dios algunas veces, especialmente en la historia de la iglesia primitiva, tuvo que obrar con dureza y hasta incluso matar a algunos, como el caso de Aquila y Priscila y otros casos, ¿no? Por lo tanto, como dice Hebreos 13:8, allí dice que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios no cambia. El que cambia es el ser humano. Pero bueno, vamos a ver entonces algunos aspectos para poder entender bien que Dios lo que hizo en el Antiguo Testamento fue correcto y no incorrecto, como a veces lo vemos desde el punto de vista humano. Creo, amigos, que la ignorancia es lo que nos lleva a tener un concepto a veces equivocado sobre el carácter de Dios, y para eso está la palabra de Dios, para sacarnos de la ignorancia. Mucha de la violencia que vemos en el Antiguo Testamento se debe eh, al nacimiento de la nación judía. Dios le promete a Abraham, y por ahí vamos a empezar, por el Génesis, le promete a ella, a sus descendientes, la tierra de Canaán. Y en la tierra de Canaán, amigos, pues no había hijos de Dios allí, había paganos, había diferentes tipos de imperios compuestos por personas que no adoraban al Dios verdadero. Sin embargo, Dios no destruye a esa gente para dar lugar al pueblo de Israel a que se vaya ahí a vivir, sino que le da oportunidad a todos los cananeos a que ellos eh, conocieran al verdadero Dios, se arrepintieran de sus pecados y se convirtieran en hijos de Dios. Pasaron 400 años en que Dios estuvo haciendo llamados y llamados de diferentes maneras para que los cananeos entonces llegasen a tener la misma fe que el pueblo de Israel. Sin embargo, no pasó eso. Entonces Dios de alguna manera tenía que proceder porque estaba la felicidad y la salvación del pueblo de Israel en juego. En el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 16, 15-16, allí se registra lo siguiente: aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. El amorreo era una clase de habitantes de los tantos que había en Canaán. Estaban los heteos, los fereceos, los jebuseos, estaban los refaitas. Todos esos eran habitantes de la tierra de Canaán y eran idólatras. Ellos adoraban otros dioses. Y en Génesis allí se dice que no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. O sea, como que Dios estaba todavía teniendo paciencia por esa gente que no quería cambiar su estilo de vida, no quería dejar sus dioses paganos, a pesar del conocimiento que ellos recibían del Dios verdadero. Entonces, cuando los cananeos agotaron todas las oportunidades de arrepentimiento,
a, a Dios no le quedaba otra cosa que a través de los ejércitos de Israel comenzar a atacar esos imperios y entonces a destruir a todos aquellos que definitivamente no habían aprovechado todo ese tiempo de misericordia de Dios para cambiar el rumbo de sus caminos y dejar la idolatría y convertirse en hijos de Dios. Por lo tanto, allí es donde comienzan esas batallas, esos confrontamientos, donde obviamente mueren también inocentes, ¿no? Ahora, ¿qué podía hacer Dios? ¿Qué hubiera pasado si Dios le hubiese hecho, como decimos comúnmente, la vista gorda a, a esos imperios y hubiera dicho, bueno, no importa, el pueblo de Israel puede entrar y que sea lo que ellos quieran? No, Dios tenía que limpiar ese territorio para que el pueblo de Israel pudiera vivir feliz, con esperanza, pudiera continuar siendo fiel a Dios, porque los cananeos, los paganos, los idólatras, podían atentar contra la salud espiritual de Israel y eso hubiese sido crítico para una nación a la cual se le había confiado la predicación del Evangelio a todo el mundo. Entonces, Dios tenía que allanar el camino. Y para allanar no le quedaba otra que permitir que los ejércitos de Israel pudiesen entonces atacar esos imperios que se oponían tenazmente a el llamado de amor, de misericordia de Dios por tantos años, ¿no? De paso, Dios nunca, en el Antiguo Testamento, ustedes lo van a ver, nunca mandó a matar a nadie sin haber dado previo aviso primero, como el caso de Canaán. Durante 400 años se les dijo, se les dijo, se les predicó, se les habló. No quisieron, finalmente Dios no le quedaba otra que la destrucción. Tenemos otros ejemplos como Jericó. Los que leen la historia de Jericó, ese imperio también idólatra que no quería entregar su corazón a Dios, finalmente, después de tantos llamados al arrepentimiento, el ejército de Israel, bueno, da vueltas 7 veces alrededor de los muros de Jericó como una última llamada de misericordia de Dios y desgraciadamente solo una mujer se arrepintió. La famosa Raab la ramera, ¿no? Interesante el caso ese. Ella y su familia, pero los demás murieron todos porque al dar la vuelta 7 veces y tocando la trompeta, allí los soldados, los muros de Jericó cayeron. Pasó esto con Sodoma y Gomorra también. Eran dos imperios que ya habían sido advertidos acerca de los juicios de Dios y ellos tenían que tomar una decisión o dejar esa vida de pecado que vivían, de idolatría, de orgías, de cosas espantosas que practicaban ellos y buscar a Dios o bien ser destruidos. Ellos mismos tomaron la decisión. No querían andar en los caminos de Dios, por lo tanto, Dios tuvo que aniquilar esos dos imperios. ¿Qué pasó con el diluvio? Lo mismo. 120 años, Dios llamando con amor y misericordia y paciencia a través de Noé, llamando a la gente a una conversión, a un arrepentimiento, y a pesar de las burlas hechas a Noé y a pesar de las amenazas, él seguía con su familia predicando y llegó el momento que Dios dijo, bueno, hasta aquí llega el límite de mi paciencia. Por amor a Noé y su familia, Dios entonces, y a la humanidad toda, por supuesto, tuvo que aniquilar aquel mundo perverso. Pero Dios siempre da advertencias, nunca destruye sin avisos. Ahora, es cierto que en la Biblia hay muchos mensajes bonitos, hay muchas promesas de Dios. Hay 3.573 promesas en toda la Biblia. Y es lindo poder leer todas esas cosas lindas, positivas, bonitas de Dios. Pero cuando nos encontramos con ese Dios que procede de una manera que a nosotros nos afecta, entonces pareciera como que ahí ya no nos interesa tanto, ¿no? Lo que Dios promete. Recuerden, amigos, a Dios en su misericordia siempre tuvo paciencia, siempre. La sigue teniendo hoy. ¿Por qué Jesús no vino todavía?
Ya vamos a leer ese texto de San Pedro donde dice que Él es paciente con la humanidad, no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Ahora, llegará un momento que Dios tendrá que intervenir. ¿Será injusto? No, porque Dios ya ha dado miles y millones de advertencias al mundo desde miles de años atrás y desde Jesús en adelante. Se ha estado pregonando que Cristo viene pronto y que hay que prepararse. Pero llegará un momento que Dios ya no podrá hacer más nada con aquellos que han rechazado vez tras vez la voz de la misericordia de Dios. Es decir, tanto como en el Antiguo y el Nuevo Testamento vemos un Dios que a la larga procede de la misma manera. Ahora vemos un Dios que extiende más el tiempo, pero a la larga el proceso va a ser igual, es decir, la determinación de Dios va a ser la misma y que es la de destruir a quienes no se pongan de su parte. Algunos dirán, bueno, pero tenemos libertad de elección, cada uno hacemos lo que nosotros queremos. Es cierto, pero recuerden amigos que el pecado es un intruso en el universo. El pecado tiene que ser aniquilado y el único ser en el cual existe el pecado es el ser humano. Por lo tanto, ¿cómo hacer para aniquilar el pecado si no se destruye al ser humano? Vamos a ver algunos otros asuntos. Hay quienes piensan que, bueno, los que hablamos de un Dios así, el Dios que va a destruir a los, a los malvados antes de cuando Jesús venga, que somos alarmistas o pesimistas o extremistas. Y están aquellos otros que piensan que no importa lo que tú hagas, de todas maneras no hagas caso a los que dicen eso. Dios te va a salvar igual, ¿no? Haz lo que quieras, vive como quieras, de todas maneras Dios es amor y Dios te va a salvar igual. Cuidado porque eso es un engaño que el diablo quiere que nosotros creamos en eso, para tener un concepto equivocado de la justicia divina. Dios es amor, pero también Dios es justicia. Ahora, vamos a ver algunos puntos de cómo el diablo procede en la mente de muchos seres humanos respecto de cómo hacer creer que Dios está equivocado. Por un lado, el diablo se especializa en hacer creer que Dios es cruel, que Dios no tiene misericordia, que Dios es un torturador y que por eso, si tú no te arrepientes, si no quieres seguir en los caminos de Dios, no quieres comenzar a andar en los caminos de Dios, pues entonces lo que Dios va a hacer es enviarte a un infierno eterno donde las llamas arden, arden y no paran nunca de quemar esos cuerpos en agonía y espantoso, espantoso lugar que se enseña como el infierno eterno. Entonces, por un lado vemos la idea de un Dios inmisericordia, que Dios, porque tú viviste 60, 70, 80 años en pecado, ahora te da un castigo eterno. Es decir, vas a pagar las consecuencias por la eternidad tan solo por un periodo cortito de vida en la cual tú decidiste no hacer lo que Dios manda. No parece justo, ¿no? Ese es un extremo. Y por otro lado, está lo que yo mencionaba recién. Dios, pues, no va a castigar a nadie. Todos vamos a ir al cielo, no importa, de todas maneras somos buenos. Y de esa forma, mucha gente cree de que Dios no es tan exigente como pensamos. Y en realidad Dios no es exigente. Lo que Él exige es simplemente adoración, obediencia, para que seamos felices, para que seamos libres. Esa es la exigencia de Dios. Es como el médico que te va a dar un medicamento. ¿Quieres curarte? Pues yo te exijo que tomes esto. Ahora, no te obligo. Simplemente te digo, ¿quieres ser sano? Haz este tratamiento y te va a ir bien. Pero la decisión es nuestra. Si yo quiero, pues no hago lo que el médico dice y ya está. Dios es lo mismo. Dios me enseña, me dice, mira, para que tú entres al cielo debes hacer esto, esto, esto y aquello. Una especie de
exigencias, requisitos para ir al cielo. Pero por otro lado, Dios dice, he puesto delante de ti, estoy citando un texto del Antiguo Testamento, la vida y la muerte. He puesto delante de ti dos caminos, ¿no? Y Dios dice, escoge pues la vida para que te vaya bien a ti y tu descendencia. Pero los dos caminos van a estar siempre ahí frente nuestro, porque tenemos libertad de elección y somos nosotros los que tenemos que tomar una decisión correcta. O bien, tomar una decisión incorrecta, depende lo que deseemos hacer con los caminos de Dios. Miren, en Sofonías capítulo 1, versículo 1 al 3, allí el profeta plantea una situación crítica relacionada con la segunda venida de Cristo, que es la más grandiosa esperanza que tenemos todos los cristianos, ¿no? Hablar de la segunda venida de Cristo es lo más hermoso, porque significa el fin de todos los males, el fin de la injusticia, el fin del dolor, el fin de las guerras, el fin de las pandemias, el fin de la enfermedad, el fin del llanto, el fin de la muerte. Entonces, ¿cómo no va a ser una hermosa esperanza? Pero vamos a ver la otra cara de la moneda, y es donde muchos empiezan a dudar del amor de Dios. Sofonías 1, 1 al 3. Dice allí, la palabra del Señor vino a Sofonías y dijo esto: yo acabaré por completo con todas las cosas de la faz de la tierra, dice el Señor. Acabaré con los hombres y animales, haré tropezar a los malvados y eliminaré a los hombres de la faz de la tierra, dice el Señor. Cuando ustedes leen una descripción así, una entre tantas otras, respecto de la segunda venida de Cristo, entonces da un poco de miedo, ¿no es cierto? Porque uno dice, ay, bueno, pero si es una gran esperanza, ¿por qué allí se lo plantea como un día horrible? Bueno, horrible para aquellos que no se han preparado, es obvio, ¿no es cierto? Pero aquellos que han entregado su corazón a Dios, claro que es un día hermoso, el día de la segunda venida de Cristo. Ah, porque aunque el mundo se esté destruyendo, sin embargo, los hijos de Dios estarán con los brazos abiertos recibiendo a su Salvador. Vamos a ver otras descripciones no muy gratas que tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Capítulo 16 de Apocalipsis, de paso un libro muy temido. ¿Por qué razón? Vuelvo a lo que dije al principio, por la ignorancia. Porque Apocalipsis, si bien es un libro donde habla de destrucción, de plagas, de sangre y de mártires y de tantas otras cosas, pero también tiene muchas partes alentadoras, bonitas, ¿no? Como el capítulo 21, 22, y, y bueno, y otros capítulos, el 1, el 2, el 3. Bueno, en todos los capítulos hay cosas bonitas, pero también hay cosas que son duras, porque Dios no puede ocultar la otra cara de esta batalla milenaria que Cristo tiene con Satanás. Entonces, obviamente, al existir un enemigo como es Satanás, siempre tiene que haber destrucción, plagas y castigos. De paso, la persona de Jesús en el Apocalipsis, que son tan solo 22 capítulos, aparece 250 veces con diferentes títulos y nombres. Quiere decir que el tema principal del Apocalipsis es Cristo victorioso y llevando a su pueblo a la victoria. Por lo tanto, es un libro cristocéntrico y muchos no lo ven así por no leerlo con la disposición de ver qué Dios quiere enseñarnos. Pero hay, por ejemplo, un capítulo como el 16 que habla de las 7 plagas que van a caer antes de la segunda venida de Cristo, los 7 castigos de Dios. Allí dice en el 21, 16, 21, y cayó del cielo, como la última plaga, sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, más o menos unos 30 kilos, ¿no? Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo porque era sobremanera grande. Fíjense que aún Dios derramando estas plagas, no sobre los hijos de Dios, queda claro, no sobre los fieles, sino sobre los malvados, aún así la gente blasfeman contra Dios. ¿Qué más puede hacer Dios, no? En el capítulo 9, versículo 20 y 21, hablando también de este momento previo a la venida de Cristo, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios,
y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y vuelta a ocurrir esto que vimos antes en el capítulo 16. Y no se arrepintieron, ¿m? No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es decir, siguieron blasfemando contra Dios. No hubo arrepentimiento en ellos, a pesar de que los castigos de Dios estaban cayendo. En Apocalipsis 19, Apocalipsis capítulo 19, se describe también la segunda venida de Cristo con un caballo blanco y que lo monta Jesús y un gran ejército, es decir, los ángeles que escoltan a Jesús en su segunda venida. Esto es forma simbólica, no es que Jesús viene en un caballo, sino que San Juan lo ve en una visión simbólica de la segunda venida de Cristo. Y allí en el capítulo 19 se habla de dos cenas, ¿no? Vamos a empezar por la cena mala. Versículo 17. Un ángel clama a gran voz y le dice a todas las aves: vengan y congréguense a la gran cena de Dios para que coman carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces aquí es una forma simbólica en que se expresa lo que va a pasar en ocasión de la venida de Cristo. Hay una destrucción de todos aquellos que no se prepararon porque decidieron no andar en los caminos de Dios. Allí dice capitanes, fuertes y todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Esa es una cena simbólica que se representa la destrucción de los malvados. Y la primera cena que plantea el capítulo 19 de Apocalipsis, miren qué bonito lo que dice aquí. Bienaventurados o felices los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Ven ustedes qué diferente? Por un lado destrucción, por otro lado alegría, por un lado desesperación, por otro lado la felicidad que sienten aquellos que están viendo a Jesús venir en las nubes de los cielos y que podrán verlo cara a cara, no así los malvados, porque el día de las bodas, es decir, del casamiento simbólico entre Cristo y su iglesia, por eso se le llama las bodas del Cordero, ese día está llegando. Entonces los hijos de Dios dicen, pongámonos felices, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, ha llegado esa gran cena y su esposa, es decir, su iglesia, se ha preparado. Entonces vemos dos actitudes: perdición por un lado y salvación por otra. Siempre ha sido así en los incidentes del Antiguo Testamento. Siempre ha habido quienes se perdieron y quienes se salvaron. Pero estos que se pierdan antes de la venida de Cristo habrán sido amonestados, habrán escuchado muy bien el mensaje de amor de Dios y habrán tenido abundante oportunidad de tomar una decisión y no lo hicieron. Bueno, ¿cuánto tiempo Dios ha estado esperando a que el ser humano se arrepienta y ande en sus caminos? Cronológicamente, de acuerdo a lo que la Biblia nos cuenta, ya han pasado unos 6.000 años desde que Lucifer se rebeló en el cielo contra Dios. Y desde allí comenzó una batalla en el cielo, luego se trasladó a esta tierra. Ya hemos estudiado bastante sobre cómo empieza esa batalla aquí con Adán y Eva y luego a lo largo de toda la historia. Y en esa batalla obviamente siempre han estado los aliados de Dios y los aliados de Satanás. No hay término medio, o estamos de un lado o estamos del otro. Y sin embargo, a pesar de todos estos años que han pasado, estos miles de años, todavía Dios no ha intervenido. Ha ido preparando el camino, envió a su Hijo para que pudiera venir a vindicar su verdadero carácter, envió a su Hijo para que muriese por nosotros, para que Él pagara la deuda que nosotros teníamos con Dios. Bueno, todo lo que ustedes ya saben. Y sigue Él llamando, y sigue Él llamando, y el diablo destruyendo cristianos, el diablo sembrando el error en el cristianismo,
y Dios sigue llamando, y Dios con su espada, ¿no es cierto? ¿Mm? Eh, que le confía a sus hijos y les pide a sus hijos que la usen y la afilen, está predicando la verdad para que la gente conozca de qué manera estar del lado de él y no del lado del diablo, porque mucha gente por ignorancia está del lado del diablo, no porque quieren ir para allá, sino que están engañados. Entonces Dios en su amor, a través de su palabra, está sacando gente del error. Ese error que se parece tanto a la verdad, pero que no es así. Ya hemos visto este tema en varias ocasiones, lo he mencionado. Y entonces, en esa gran batalla estamos todos. Pero nadie necesita perder, nadie necesita quedarse en el otro bando, porque Dios ha dado suficiente luz a través de su palabra para saber por dónde tenemos que andar. Aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, dice Jesús, sabrá eh, si lo que yo digo es de Dios o no, dijo, ¿cierto? El Espíritu Santo, dijo él en San Juan 16, él los guiará a toda la verdad, no a una parte de la verdad, ¿no? Por lo tanto, toda la verdad para ser salvos está revelada en la palabra. Hay muchas cosas que son misterios que obviamente no están revelados, pero no tienen que ver con nuestra salvación, ¿no? Por lo tanto, lo necesario está revelado. Miren, en 2 de Pedro 3:9, que mencioné hace un ratito, se habla precisamente de la gran misericordia que Dios tiene hasta el día de hoy con nosotros. Allí dice, vamos a leer de aquí mismo, de mi Biblia, segunda carta de San Pedro, y van a ver que hay algunos detalles interesantes respecto de la actitud de la gente ante la prédica de que Jesús viene pronto. Capítulo 3 de San Pedro, versículo 3 al 9. San Pedro dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, o sea, en los últimos días, vendrán burladores, andando según sus propios deseos, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, ¿cuándo va a ocurrir eso de la venida de Cristo? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto es lo que muchos van a decir en este tiempo. Estos, dice San Pedro, que se burlan, ¿no? Ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Es decir, lo que San Pedro dice, esta gente que se está burlando del fin del mundo y de la segunda venida de Cristo, ellos saben muy bien que alguna vez en el pasado Dios tuvo que tomar una decisión drástica también y destruir al planeta, y fue con el diluvio. Pero, dice el 7, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, es decir, la misma promesa de que Dios iba a destruir a aquel mundo antediluviano, guardados para el fuego, ya no para el agua, sino para el fuego, porque Dios va a quemar el planeta, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. A ver, y de la perdición de los hombres malvados, no dice de los justos, ¿no? Sino de aquellos que rechazaron la gracia de Dios, el amor de Dios. Y entonces, luego en el 8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y aquí viene el versículo en el cual yo quiero detenerme un poco. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, la promesa de que Él vendrá por segunda vez, sino que es paciente, como lo fue en el Antiguo Testamento también, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está, ese es el amor de Dios, amigos. El mismo amor que Dios manifestó con los cananeos, que manifestó con los de Sodoma y Gomorra, que manifestó con los de Jericó y de tantos imperios que fueron destruidos. El mismo amor. Él no quería que nadie se perdiera, pero la decisión no era de él. La decisión tenía que salir del corazón de cada una de esas personas que tenían la oportunidad de saber acerca del Dios verdadero. Y aquí ahora pasa lo mismo, es paciente. Esa es la razón por la aparente demora también de que Jesús no viene, porque Él quiere que todos se salven. Jesús vino a morir por todos, no eh, por los que eh,
quieren salvarse solamente, sino por aún aquellos que no saben cómo salvarse o que no quieren salvarse, pero por ignorancia, porque no saben cuál es la verdad sobre la salvación. Él quiere que todos, aún los peores pecadores, ¿no? Todos se salven. Pero la triste realidad es que la Biblia dice que no todos se van a salvar, sino solo una parte. Ahora, ¿es voluntad de Dios que se salve una parte y la otra se pierda? No es voluntad de Dios. Es decisión del ser humano. Ahora, preguntémonos esto. ¿Qué pasaría si Dios no destruyera a quienes no se arrepintieron? Bueno, el pecado de alguna manera entonces se perpetuaría. ¿eh? Es decir, arruinaría la felicidad de los que se sacrificaron todo para ganarse la salvación, en el buen sentido de la palabra, es decir, sacrificaron sus gustos, sus pasiones, porque entregaron su corazón a Jesús para que Él lo cambie. Entonces, aquellos que incluso dieron su vida por Jesús, ha habido millones de mártires a lo largo de la historia. ¿Qué sería de ellos si al resucitar se encuentran en un mundo donde los pecadores continúan haciéndole la vida imposible a los que no aman el pecado? Por lo tanto, se arruinaría la felicidad eterna de los que se ganaron el cielo y por lo tanto Dios, por amor a los justos, es que tiene que destruir a los malvados. Miren, en Isaías 28:21 dice la forma en que Dios va a sentir, lo que Él va a sentir cuando tenga que destruir a sus propias criaturas. Dice así, el Señor se enojará para hacer su obra, su extraña obra. Porque para Dios, amigos, es extraño tener que aniquilar a sus propias criaturas. Un padre tener que destruir a su hijo es algo extraño. Por eso Dios ama tanto al mundo, ha hecho tanto por el mundo y lo seguirá haciendo hasta poco antes de la venida de Cristo, porque Él ama a todos por igual. Pero es el ser humano el que se resiste a aceptar el amor de Dios. Y por eso dice allí el profeta, Dios tendrá que hacer una obra extraña, algo que no va con sus sentimientos. Miren, Jeremías 18, 7 y 8, aquí habla de cómo siempre Dios advierte antes de destruir. Jeremías 18, 7 y 8. Dice Dios así, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. ¿Qué les parece? Un interesante texto donde Dios está dispuesto a destruir, a arrancar, derribar. Pero dice, si la gente se convierte, si la gente desea entregar su corazón a mí, entonces yo no voy a hacer eso. Yo me arrepentiré, dice Dios, ¿no? Del mal que había pensado hacerles. Ezequiel 33:11. Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del malvado, sino que se vuelva el malvado de su camino y que viva. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué, dice Dios, morirás, oh casa de Israel? O sea, aquí Dios con dolor se hace esa pregunta. ¿Por qué tienes que morir? ¿Por qué te vas a perder? Si el camino que yo te estoy mostrando es fácil de transitar, yo te voy a dar fuerzas para que te apartes del mal, para que vivas con felicidad, con esperanza, aún en medio de las dificultades que vas a tener como hijo de Dios. La victoria está garantizada. ¿Por qué van a morir? Dice allí, ¿no? ¿Por qué van a tomar esa decisión tan loca? Salmo 103:8, y esto es Antiguo Testamento, ¿eh? Así como este texto, hay muchísimos. Miren lo que dice Salmo 103:8. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No nos reprenderá para siempre, ni su rencor es eterno. Interesante, ¿eh? Ni su rencor es eterno. Por lo tanto, no podría existir un lugar de tormento eterno donde Dios esté con rencor,
permitiendo que las llamas del fuego estén torturando a los pobres pecadores, porque su rencor no es eterno. Limpieza del mundo es lo que Dios quiere hacer. ¿Qué pasaría si Dios permitiera que el pecado continuara? Nuevamente nos preguntamos esto. Miren, 4 aspectos que quiero mencionar. En primer lugar, el pecado nunca estuvo en la mente de Dios. Es un intruso que arruina la creación de Dios. En segundo lugar, el creador del pecado fue Lucifer y lo hizo para rebelarse contra Dios. En tercer lugar, si Dios no destruyera el pecado, por ende a los que no quieren apartarse de él, entonces, ¿qué sería del sacrificio de Jesús? ¿Tendría alguna validez? El sacrificio de Jesús hubiera sido en vano entonces, porque Él vino para destruir el pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si Dios permite que el pecado continúe, pues entonces ¿de qué sirve el sacrificio de Cristo hecho por el pecado? En cuarto lugar, todo el universo tendría una mancha horrible en un mundo del cual Dios no sacaría el pecado. Y Dios quiere limpiar el universo, no tiene que haber ni una gota de contaminación, porque el pecado es ajeno a la voluntad de Dios. El pecado fue creación de Satanás, ¿no? Y Dios tiene que aniquilar a Satanás y a quienes simpatizan con él, aferrándose al pecado y no al Cristo que puede perdonar y puede transformar el corazón para apartarnos de lo que no está bien. ¿Cuánto hizo Jesús por nosotros? ¿No? Dios el Padre arriesgó la eternidad de su propio Hijo. De tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue tan grande el amor de Dios. Por lo tanto, ese es el concepto que debemos tener de Dios, de un Dios de amor, de misericordia, de paciencia, y de que no se cansa de llamar a la puerta de nuestro corazón para que vivamos una vida diferente. Dios salva por amor, pero también destruirá por amor. Por amor a quienes decidieron vivir como Dios manda, pero también por amor tendrá que destruir a aquellos que tomaron una decisión equivocada voluntariamente. Como dice el libro de Abdías, versículo 16, un texto bien clarito respecto de qué va a pasar con los malvados. Dice Dios, serán como si nunca hubieran sido. No hay tortura, no hay castigo, simplemente destrucción definitiva. ¿Por qué? ¿Qué podría hacer un pecador no arrepentido en el reino de Dios, donde no habrá pecado, donde no habrá vicios, donde no habrá maldad, donde no habrá odio, ni lágrimas, ni enfermedades? ¿Qué podría hacer un pecador allí? Sería un lugar de tortura, eso sí que sería un infierno. ¿Por qué? Porque no se preparó para vivir en un ambiente perfecto, limpio. Pero los cristianos sí, aunque tienen sus caídas, sus luchas, pero se están preparando para que puedan ser ciudadanos de ese reino. Pero el malvado no. Entonces Dios por amor tiene que destruirlos. ¿Para qué? Porque sufrirían eternamente en un ambiente para el cual ellos no se han preparado. ¿Queda claro? Eso es amor. Yo creo, amigos, que el hecho mismo de contemplar lo que Cristo hizo por nosotros y todo lo que sufrió por nosotros y las burlas y las torturas a las cuales fue sometido y todo lo que hicieron por él. Y allí colgado en la cruz todavía su amor brotaba en palabras como aquellas que él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué Jesús no dijo, ay Padre, destruyelos porque son unos locos? Porque aún estando en la cruz, amigos, Jesús pedía perdón por sus verdugos. Ese es el Dios del Antiguo Testamento. Ese es el Dios del Nuevo, no ha cambiado. Es el mismo ayer y hoy por los siglos. Hebreos 13:8. Nosotros somos los que cambiamos, nosotros somos los cabezas duras. Pero Dios no. Dios está dispuesto a decirnos, como le dijo a la mujer adúltera que la querían apedrear. Querían hacer justicia.
¿Por qué Dios no hizo justicia con esa mujer? Si ya que en el Antiguo Testamento tantas veces mandaba matar. Porque ese no es el Dios que está en la Biblia, amigos. Es ese Dios que se acerca a nosotros como se acercó a la mujer adúltera y le dijo, ¿hay alguien más que te condena? ¿Alguien te condena? Miró a la mujer y dice, no. Jesús dijo, ni yo, el Dios del Antiguo Testamento, ni yo te condeno. Pero, ¿qué le dijo después? Vete y cambia tu corazón. Es decir, no peques más. Simplemente allí Dios, Jesús le dio a elegir, ¿no? Y ella eligió no pecar más, no seguir su vida de adulterio. Así es el amor de Dios, amigos. En Nahum 1.9, allí Dios, el profeta dice que Dios no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. O como dice en otras traducciones, no se levantará 2 veces la tribulación. Es decir, una vez que Jesús venga y ponga fin a la injusticia en el mundo, entonces el mal no se va a volver a levantar. Es tanto lo que hemos aprendido a lo largo de la historia. La raza humana ha visto claramente qué pasa en esa gran batalla invisible entre el bien y el mal. Por un lado, Dios a través de su palabra mostrando su amor, mostrando su misericordia, su perdón, su deseo de transformar corazones. Pero por otro lado, el diablo engañando, llevando a la gente por malos caminos. Entonces, cuando Jesús venga, pues lo que Dios tendrá que hacer es terminar esa gran batalla. Y que los que quedaron de parte de él, allá al cielo, y los que se quedaron de parte del otro, pues aquí definitivamente destruidos. Pero no existirá ninguna posibilidad de que otro ángel se rebele contra Dios. La lección que se aprendió a lo largo de la historia de tanto sufrimiento, de tanta injusticia, es una lección muy grande como para volver a repetir lo que Lucifer hizo hace 6.000 años o más allá en el cielo. Por eso la promesa es, el mal no se levantará 2 veces. Segunda de Pedro 3:13, los cristianos dicen, cristianos de corazón, nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Qué tremendo, ¿no? Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esa es la esperanza de todos los que estamos aquí. Y si estamos aquí, amigos, es porque amamos a Dios y porque queremos entenderlo, porque queremos comprender que Él es amor. Aun cuando vemos un Dios que tuvo que hacer cosas que chocan en nuestros sentimientos en el Antiguo Testamento, todo lo hizo por amor a los que eran fieles a Él. Y cuando Jesús venga también tendrá que destruir por amor a ustedes y a mí, si nosotros deseamos cada día andar en sus caminos, obviamente. Y termino con un párrafo escrito por una escritora cristiana. Y me gustó mucho cuando termina hablando del fin del gran conflicto, ¿no? Lo que dice allí. Dice esto, el gran conflicto ha terminado, esto ya después de la segunda venida de Cristo. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más extenso, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y júbilo perfecto que Dios es amor. Qué bonita frase. Y es así, Dios es amor. Y hoy nos está haciendo un llamado de amor a ustedes y a mí. Y depende de nosotros si aceptamos o no ese llamado de amor. No depende de Dios. Todo el universo está ansioso, esperando que este planeta Tierra, esta partícula insignificante en el universo, termine aceptando el mensaje de Dios. Porque Dios
quiere limpiar este universo. Y la única partícula contaminada es el planeta Tierra. Hoy estamos en los últimos días, amigos. Cristo va a venir pronto. Las señales hablan muy claramente de que ese día se acerca. ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es la mía? Que Dios nos ayude a andar en sus caminos, a decirle, Señor, aquí está mi corazón. Cámbialo, transfórmalo, porque yo no quisiera recibir tu castigo divino. Yo quisiera estar preparado para ese día glorioso cuando Jesús regrese y poder ganarme ese reino de los cielos tan hermoso que Él está preparando para todos los que le aman. ¿Es tu decisión esa? Ruego a Dios que sí. Yo también quiero tomar esa decisión en esta tarde, en esta noche. Bueno, que Dios nos ayude para que seamos sabios en la toma de decisiones en estos tiempos tan críticos y decisivos para la raza humana. Quiero saludar a algunos más antes de hacer la oración final. Teresa está aquí, bienvenida. Carmen, dice ella que el sonido está bajo. No sé qué pensarán los demás. Bueno, espero que igual me escuchen. Ana Romero está allí. Nora con Daniel, por supuesto, los dos allí están saludando. René, mi querido amigo, oremos para que desaparezca esta pandemia y por los infectados. Claro que sí, Remo, vamos a orar por esto, sí. Modesta, hola, bendiciones. Ella dice, Zoila, buenas tardes. Ramón, mi querido amigo, aquí muy triste, han salido mal los estudios. Bueno, vamos a orar por ese problema que está atravesando mi amigo Ramón. No dejo de orar por él, mis oraciones personales, y hoy vamos a tenerlo nuevamente en oración. Ánimo, mi querido amigo. William allí le está dando ánimo a Ramón. Él dice, vamos a orar por usted. Gracias, William. Antonieta está saludando desde Uruguay. Ana Ceballos, Víctor Hugo, como siempre. Jorge, querido Jorge, qué lindo que estás aquí. Liliana, mi querida amiga, bendiciones también para ti. Judith Gutiérrez. Liliana dice, no se escucha bien el audio. Ay, 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 bueno, lamento que por ahí algún inconveniente hay en estos aparatos, pero esperamos que en la próxima pueda estar mejor el volumen. Bueno, entonces vamos a orar. Aquí tenemos algunos pedidos. Entonces, por la pandemia, mi amigo Remo pide por la pandemia. Vamos a orar por Ramón. Y pues no sé si hay algún otro pedido que no he visto. Bueno, creo que esos son los que hasta aquí he podido leer. Si hubiera alguno más, recuerden, lo entregamos también a Dios. Él sabe lo que hay en el corazón de ustedes, y eso es lo más importante. Entonces vamos a orar para pedirle a Dios por este par de peticiones y también para que nos ayude a que en este tiempo, mientras aguardamos que se cumplan las últimas advertencias de Dios, las últimas señales de la venida de Cristo, pues tomemos buenas decisiones. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias en esta ocasión por poder estudiar tu palabra. Gracias por este mensaje tan claro que emana de esa palabra, porque podemos comprender que siempre tú has sido un Dios de amor y de misericordia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Eres el mismo Dios, no cambias, y te rogamos que nos ayudes a apreciar ese amor que tú tienes por nosotros, para que cuando nos llames cada día al arrepentimiento, a andar en buenos caminos, podamos lograrlo con tu ayuda, con tu poder, para que cuando Jesús venga podamos recibir ese gran premio que todos buscamos, que es la salvación. Pedimos, Señor, por esta pandemia. Remo está deseando que presentemos esta situación triste que está pasando en nuestro mundo, de esta pandemia que no se va y que está causando
tanto dolor, tanto sufrimiento en tantas personas. Rogamos por sanidad, por aquellas personas que han sido afectadas, y que nos cuides a nosotros para que no caigamos. Y si esto nos llegara a afectar, ayúdanos a confiar en tus promesas y también a cuidarnos para que no nos enfermemos. También tenemos que prevenir para que esa enfermedad no nos agarre, comiendo sanamente, haciendo ejercicio, tratando de vivir una vida saludable. Rogamos por la salud también de Ramón. Pedimos que le des fortaleza y hagas el milagro de la sanidad si es tu voluntad en su cuerpo. Bendícelo, Señor, dale tranquilidad, esperanza y fe, sabiendo que esta vida no es todo lo que hay, que en el futuro viene una vida brillante donde nunca más habrá dolores, ni aflicciones, ni enfermedades, donde para siempre viviremos con perfecta salud. Señor, bendice a todos los demás que están conectados, bendice a sus seres queridos, danos un buen descanso esta noche y danos también la bendición de encontrarnos el viernes si es tu voluntad. Gracias por haber estado con nosotros. En el nombre de Jesús oramos y dejamos todo esto en tus manos. Amén. Bueno, mis amigos, disculpen que no haya sido muy bueno el volumen según algunos, pero espero que de todas maneras me hayan podido escuchar y hayan tomado nota de estos textos. Y si algo no quedó claro, ahí queda grabado el tema como siempre. Así que les mando un abrazo fuerte como siempre, que Dios los bendiga y que la paz de Cristo esté con ustedes siempre. Nos vemos pronto.